Feliz domingo, amados iglesia. Dios los bendiga. ¿Cómo se sienten estar en casa? ¿Bien? ¿También? Bien. Voy a pedir, ahora vamos juntos a participar de esta predicación. ¿De qué manera? Ya hasta el título lo dice, ¿no? Es una defensa que el apóstol Pablo va a realizar sobre su vida, ¿no? Sobre su ministerio. Estaba consultando a mi esposa cómo es ese tipo de justicia que realiza los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos tienen un jurado, ¿no? Le llaman, como dijo, el derecho anglosajón. Bueno, si hay algunos abogados luego me corregirán, pero algo así me han dicho que es donde tenemos un jurado, escucha la defensa, ¿no? Y ustedes determinan si es inocente o no. Entonces, ahora ustedes van a ser ese jurado. Yo voy a actuar de abogado, fiscal del apóstol Pablo. Voy a defender la honorabilidad, la credibilidad del apóstol Pablo. Bien, y ustedes al final me van a decir, aunque no, como bajo la experiencia del primer servicio, el apóstol Pablo salió inocente y el jurado salió culpable, ¿no? Se sintió culpable, ¿no? Entonces, vamos a tener el estudio de este pasaje. Para los que han ingresado recién, estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 1, desde el 12 al 14. Bien, ahí pueden tener su Biblia abierta y acompañarme con el estudio de estos tres pasajes, de estos tres versos. Después de escribir Primera de Corintios, su primera carta, llegaron a Corinto falsos apóstoles, judaizantes. Comenzaron ellos a desacreditar el ministerio del apóstol Pablo. Ellos no atacaron a su doctrina, ellos atacaron su persona. Lo acusaron de ser inconstante, de ser manipulador, poco transparente y de actuar con intereses ocultos. Lo acusaron de ser inconstante, cuestionaron sus decisiones, sus cambios de planes e incluso su autoridad apostólica. Le dijeron, tú no eres apóstol. Era un ataque directo a su credibilidad. Y su estrategia era clara, ¿no? Si lograban destruir la confianza de la iglesia en el apóstol Pablo, terminarían debilitando la confianza del evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando. Por eso, desde el capítulo 1, verso 12 que hemos leído, hasta el capítulo 7, verso 16, el apóstol Pablo va a desarrollar una defensa apologética de su ministerio. Es decir, presenta una respuesta fundamentada a las acusaciones levantadas contra él. Amados, en algún momento, como bien lo dice el apóstol Pablo en su primera carta, el apóstol Pueblo en su primera carta, capítulo 3, verso 15, en algún momento ustedes van a tener que también dar defensa de su fe. Por eso es que es importante estar preparados para ese momento, ¿no? Para quienes demandan de nosotros, ¿no? Esa esperanza que nosotros también tenemos. Ahora, podríamos pensar que el apóstol Pablo respondería enumerando sus milagros, ¿no? Los milagros, las revelaciones, sus cartas, la iglesia que fundó o sus credenciales apostólicas. Sin embargo, el apóstol Pablo no comienza hablando de lo que hizo. Es interesante, él no empieza hablando de lo que hizo, sino de cómo vivió. ¿Cómo vivió? ¿Por qué? Porque entendía una verdad que sigue siendo vigente para nosotros. Y es el título del mensaje de hoy. La defensa más poderosa de un creyente, hermano, no va a ser tu reputación, tu posición, tu estatus, sino una vida íntegra que respalda el evangelio que tú proclamas. Cuando existe una brecha entre lo que proclamamos
y la manera en que vivimos, el Evangelio no pierde su verdad. La verdad sigue permanente, no cambia su verdad. Pero nuestra voz pierde autoridad para anunciarlo. Nuestra voz pierde. Se empieza a escuchar más nuestros actos que nuestras palabras. Y a lo largo de este pasaje, el apóstol Pablo va a desarrollar su defensa. Por eso ustedes van a ser el jurado, ¿no? Yo soy el juez, acá el abogado. Y acá Pablo va a mostrar su defensa mediante 3 evidencias. Y cada una de estas 3 evidencias tienen sus argumentos también. Bien, entonces yo espero terminar a las 12, ¿no? Pero estemos atentos. ¿Amén, hermanos? Los he visto algunos asustaditos. Estamos en ayuno, así que no se preocupe si no desayunó. Muy bien, hermanos, pero no sin antes acompáñame con unas palabras de oración. Padre amado, en esta mañana, pensar, Señor, y recordar siempre que tú, mi Dios, inspiraste tu palabra. Por lo tanto, Señor, es útil para enseñarnos, para hacernos, Señor, ver lo que está mal en nuestras vidas, para corregir y enseñarnos a hacer lo correcto, Padre. Concédeme de tu gracia, Padre, para presentar tu palabra con claridad, con sencillez, Padre. Y sobre todo, Señor, que la audiencia aquí presente no solamente sea oidor, sino hacedor de tu palabra, Señor. Que al escuchar, Señor, podamos, Señor, recibir palabra que transforme, Señor, nuestro corazón. Siga transformando, moldeándonos siempre al carácter de Cristo, Padre. Te lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien. Bueno, el verso 12, encontramos la primera evidencia. Comienza el apóstol Pablo en la conciencia, ¿no? Una vida íntegra comienza con una conciencia limpia, dice. Comienza con una conciencia limpia. Dice, porque nuestra gloria es este. Y es interesante esa conjunción, ¿por qué? ¿No? Por algo lo puso el apóstol Pablo ahí. ¿Por qué? Esa conjunción ¿por qué? Conecta la experiencia del sufrimiento y la liberación que tuvo, ¿no? Del verso 13 al 14 con la defensa del ministerio del apóstol Pablo. Ya hemos estudiado del verso 13 al 11, ¿no? Primero muestra cómo Dios obró durante el sufrimiento del apóstol Pablo, ¿no? Vemos que Dios lo consoló, Dios lo animó, Dios lo fortaleció por gracia. Ahora demuestra cómo esa misma gracia se ve reflejada en su carácter. Pasa de la gracia que sostuvo su vida a la gracia que formó su carácter. Y observe la palabra gloria, ¿no? En el contexto que se está dando, su significado es una actitud positiva del apóstol Pablo, ¿no? No expresa arrogancia, no expresa orgullo, sino una satisfacción legítima que tenía el apóstol delante de Dios, como lo afirma en 1 Corintios capítulo 1, verso 31. Él dice así: el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo no está presumiendo de sí mismo diciendo soy mejor que ustedes, no. Lo que realmente él está afirmando es nuestra mayor satisfacción es tener una conciencia que da testimonio que hemos vivido con integridad delante del Señor. Y esta es la primera defensa del apóstol Pablo. Y para esta defensa, él va a tener 2 argumentos. El primer argumento es el que ahora sí sale en pantalla. Él apela al testimonio de su conciencia, como primera evidencia. El testimonio, dice, de nuestra conciencia. Pablo dice, si quieren saber cómo he vivido, ¿quieren saber ustedes cómo he vivido? Le dice a los corintios. Llamo a declarar, dice, al testigo que Dios conoce, dice. ¿Quieren ustedes? Voy a llamar al testigo. Pasen al jurado, siéntese ahí, el testigo. ¿Quién es el testigo que el apóstol Pablo está llamando? ¿Quién es?
Su conciencia. Ese es su testigo, hermanos. ¿Me están siguiendo? Ya, bien. Aquí dice el testimonio de quién dice. Aquí está llamando el apóstol Pablo a su conciencia, dice. ¿Quieren saber cómo he vivido? Ya vamos a declarar al testigo que Dios conoce. ¿Cuál es el testigo que Dios conoce y que conoce también de ti? Su conciencia. Su conciencia. La palabra conciencia se describe como la facultad moral dada por Dios que evalúa, hermanos, evalúa nuestras acciones y motivaciones, la conciencia. Y Pablo le explica un poco, explica en Romanos 2:15, Romanos capítulo 2, verso 15, cuál es la función de la conciencia. Ahí dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. O sea, afirma que nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Hermanos, no vayas a decir, no, yo no tengo conciencia. Todos tenemos conciencia. Si no sabías, hoy te has enterado. Tienes conciencia. Una conciencia que te acusa o te defiende. En este caso, el apóstol Pablo está ejerciendo defensa sobre él. La conciencia es como un faro que está alumbrando, pero que no necesariamente tiene la capacidad de detenernos frente a una acción que nosotros queremos realizar, sino que nos dice si esto es bueno o es malo, si esto es correcto o esto es incorrecto. Ahora, mucho va a depender si ese faro está bien y te ilumina bien, ¿no? La conciencia, y está en pantalla, es el testigo interior que Dios ha puesto en el ser humano para aprobar o condenar su conducta conforme al conocimiento moral que posees. Por lo tanto, la conciencia no es la ley de Dios, amados. No vayas a pensar que la conciencia es la ley de Dios. No, eso no, y eso tiene que quedar claro. No es la ley de Dios. No está en la conciencia la ley de Dios, porque si no se estaría contradiciendo con algunas porciones de la palabra donde dice que la conciencia está corrompida, muchas veces, ¿no? Cauterizada, ¿no? Sino que la conciencia responde a un estándar moral, funciona como un tribunal interior. La conciencia es como un juez. ¿Cuál es la función del juez? No crea leyes. ¿Qué hace? Juzga, pero conforme a la ley que conoce. Por eso un juez necesita un estándar, hermano. Tu conciencia necesita un estándar. Ahora, si el estándar es la cultura, que maneja la sociedad, la conciencia aprobará el pecado, ¿no? Si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Dicen, ¿no? Eso es lo que dicen. Bueno, si todos lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? Ahora, otros dicen, lo importante es que se aman, ¿no? ¿Para qué casarse? Dicen, ¿no? Elaboran su propio estándar de conciencia, según la cultura. Ahora también, si el estándar son las emociones, si tu estándar son las emociones, la conciencia cambiará según tu estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, a veces he escuchado decir, no siento paz. No siento paz para servir al Señor, dicen, ¿no? Porque su conciencia lo dice en ese momento, ¿no? No siento paz de ir a la iglesia o el día de hoy en la mañana. No me siento bien, me siento triste, dicen. Ahora, si el estándar es la opinión pública, viviremos esclavos de la aprobación de otros. ¿Se burlan de tu fe? Bueno, guardo silencio para no ser rechazado. Guardo silencio. Cuando tu conciencia adquiere el correcto estándar, cuando es la palabra de Dios la que empieza a regir tu conciencia. Es ahí cuando la conciencia comienza a juzgar correctamente, cuando la palabra de Dios es tu estándar, hermanos. Tenemos 4 tipos de conciencia. He considerado 4 tipos que se resaltan en la Biblia, ¿no? Hay una conciencia débil. ¿Cuál es esa conciencia débil? En creyentes con poca madurez espiritual. Ahí están los versos, no los voy a citar por cuestión de tiempo, pero ahí están conciencia débil.
en creyentes con poca madurez. Hay una conciencia corrompida también. Una conciencia deformada por el pecado. Ya no evalúa correctamente el bien y el mal. Pero también hay una conciencia cauterizada. Y es interesante porque es una conciencia cauterizada, es una conciencia muchas veces de personas que han escuchado el Evangelio, han recibido la luz del Evangelio, pero siguen en lo mismo. Continuamente siguen cayendo, tropezando en lo mismo. Llega un momento que esa conciencia se cauteriza. Ha dejado de reaccionar ante el pecado. ¿Qué es lo que aspira un hijo de Dios? Tener una buena conciencia, una limpia conciencia. Es una conciencia gobernada por la palabra de Dios y purificada por la gracia de Cristo. Ojo, tener una buena conciencia no significa que eres perfecto. No es que seas perfecto. Sino vives con integridad, con sinceridad y obediencia delante de los hombres. Y en este sentido Pablo estaba siendo acusado, ¿no? Sin embargo, él dice que él podía dormir tranquilo, y no porque estuviera libre de críticas, sino porque Dios conocía su corazón. Hermanos, quien vive delante de Dios puede soportar incluso las críticas injustas. Podemos soportar. No lo vamos a poder evitar, hermano. No vamos a poder evitar las críticas, que la mayoría son injustas, pero sí evitar que las acusaciones sean reales. Eso sí tú lo puedes evitar. Puedes evitar que sean injustas, pero no vas a poder evitar eso, pero sí evitar que las acusaciones que te lancen a ti sean reales. Por eso Pedro exhorta en 1 Pedro capítulo 3, verso 16, dice, teniendo buena conciencia. Exhorta el apóstol Pedro, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados, dice, para que sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, dice, ¿no? Para que en algún momento sean avergonzados a quienes injustamente nos critican, hermano. Más adelante vamos a ver por qué Pablo estaba tranquilo, porque sabía que ¿quién era su juez? Era Dios. Sabía que Dios es su juez. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4, verso 4, tengo la conciencia limpia. Pero eso no demuestra que yo tengo la razón, dice, ¿no? Eso no. Dice, sino es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Es Dios quien me va a evaluar. Es Dios quien me va a juzgar, ¿no? Muchas personas dicen, yo tengo mi conciencia tranquila. Y a veces podemos nosotros caer con esa expresión, ¿no? Yo tengo mi conciencia tranquila. Hermano, pero la pregunta no es si tu conciencia está tranquila. La pregunta que tienes que hacerte es si está sometida a la palabra de Dios. ¿Tu conciencia realmente está sometida a la palabra de Dios? Porque tu conciencia puede estar tranquila, pero eso no significa que sea la correcta. Una conciencia mal formada puede aprobar lo que Dios condena y condenar lo que Dios permite. Hermano, si tú no tienes como estándar de tu vida la palabra de Dios, puedes tener una conducta permisible al pecado. Permisible al pecado. El segundo argumento que el apóstol menciona sobre una conciencia limpia es porque el apóstol Pablo reconoce que su integridad es fruto de la gracia de Dios. Es fruto de la gracia de Dios. Acá él explica el origen de su argumento, ¿no? La integridad no nace del esfuerzo humano, sino el apóstol Pablo dice, es el resultado de la gracia transformadora de Dios. Debemos reconocer que cada uno de nosotros, cuando ha llegado por arrepentimiento y fe al Señor, tu conciencia, amado, tu conciencia ha sido iluminada. Y como lo dice
su palabra también ha sido limpiada. Cristo viene a morar a nuestro corazón por su Espíritu, y el Espíritu comienza ahí a darnos ese discernimiento, tener ese discernimiento claro entre lo bueno, entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal. Y de esta manera nosotros podemos comprender adecuadamente lo que está pasando. Como bien lo dice en Hebreos 9:14, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia. Amado, solo la sangre de Cristo puede purificar tu conciencia. Si tú has entregado tu vida a Cristo, es el Señor que va purificando tu conciencia de acciones pecaminosas, ¿no? ¿Para qué dice? Para que adoremos al Dios viviente. Es a partir de ese momento que la norma moral que mide nuestras acciones es la palabra de Dios. Nuestro estándar es mucho más alto de aquellas personas sin Cristo, amados. Definitivamente la conciencia nos va a decir si esto es correcto o incorrecto, si esto es malo o bueno. Pero teniendo la palabra de Dios, tu estándar es mucho más alto, ¿no? Por eso un creyente íntegro jamás puede atribuirse el mérito, porque todo es por gracia. Tanto tú como yo, como Pablo, vamos a decir, como dice en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, todas las cosas buenas que el Señor ha ido transformando en tu vida es por gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Si eres un instrumento de Dios hoy por hoy para extender su reino, es por gracia de Dios. Si Dios ha ido transformando tu vida, ves cambios notables en tu vida, tu familia ven cambios notables en ti, es por gracia de Dios, es por la gracia de Dios. No son tus méritos. Por eso la integridad no nace del esfuerzo humano, nace de una conciencia limpia por la sangre de Cristo y transformada por la gracia de Dios. Y esa es su primer evidencia del apóstol Pablo. Una conciencia limpia. Y es una conciencia, amados, es una conciencia a la cual nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Cuidarla, esa conciencia. ¿Cómo la cuidas? Alimentándola. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 3 es el consejo que le dice Pablo a Timoteo, manteniendo, dice, cuidando, ¿no?, la fe y buena conciencia. Y ese mantener está en un tiempo que habla de un trabajo constante. No puede tener paréntesis, amado. No es que de acá 3 meses, de ahí dejo de estudiar la palabra y ya mi conciencia automáticamente se va a ir desarrollando. No, es constante el cuidado que tenemos que hacer de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque es la que nos permite, Señor, dice, amados hermanos, discernir entre lo correcto y lo bueno. La conciencia en algún momento nos va a defender, pero también nos va a acusar. Y si no prestamos oídos, vamos a ir acallando esa conciencia. Y vamos a continuamente a desarrollar una vida que no es íntegra delante del Señor. Ahora, lo que Dios transforma por dentro comienza a reflejarse por fuera. Por eso Pablo, después de hablar de su conciencia, y esa ha sido su primera evidencia de defensa, ahora dirige la atención a la evidencia externa. ¿Cuál es la evidencia? La transformación. No solo tenía una conciencia limpia el apóstol Pablo, vivía de una manera que confirmaba el testimonio de su conciencia. O sea, era consecuente, no solamente era una experiencia interior, sino también exterior. Y aquí encontramos el corazón práctico de este sermón. El segundo punto, una vida íntegra se hace evidente por una conducta transparente. Dice el verso 12, que con sencillez y sinceridad de Dios. Y aquí el apóstol Pablo
va a demostrar 4 argumentos que hacen evidente, ¿no?, en una vida íntegra. Lo que es una evidencia para Pablo, que vivió una vida íntegra. No con sabiduría, él dice que con sencillez, dice el verso 12, y sinceridad de Dios. Amado, la conciencia es invisible, ¿no? No podemos verla. Yo no puedo ver tu conciencia. ¿Tú ves mi conciencia? Nadie puede ver la conciencia, ¿no? Nadie puede medirla. Pero sí les puede decir a unos hermanos que su conciencia se está durmiendo, por favor, digan. Pero la conducta sí, hermano. La conducta también. La vida diaria revela aquello que gobierna nuestro corazón, realmente. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos serán conocidos, los conoceréis, ¿no? No por sus palabras, no por sus dones, no será conocido por su conocimiento. Dijo, por sus frutos. La integridad siempre termina siendo visible. Puede permanecer oculta durante un tiempo, pero tarde o temprano se manifiesta, sale a la luz. Por eso el apóstol Pablo deja de hablar de su conciencia y comienza a hablar de su manera de vivir. Y ese es su segundo testigo, ¿no? Su manera de vivir. Porque la integridad nunca, amados, permanece en el corazón. Siempre llega a los pies, a donde tú te diriges, donde van tus caminos. Siempre llega a nuestras manos, a lo que haces, a tus ojos, lo que ven, a lo que dices con tu boca, a las decisiones. Ahí se refleja tu integridad. Por eso él muestra 4 argumentos. Y la primera, él demuestra que su vida estuvo marcada por sencillez. Por sencillez. Es interesante porque este término en griego expresa la idea de pureza, de intención, de rectitud, de ausencia de doblez. Y es lo mismo, para poderlo entender, es lo mismo que se exhorta a los siervos en Colosenses capítulo 3, verso 22. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, dicen. La idea es que debemos ser la misma persona en todo momento, ¿no? No aparentar ser alguien que en verdad no lo somos, o pretender ser personas que no somos, ¿no? Y eso es la integridad. ¿Qué es la integridad? Vivir en coherencia en lo que creemos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Esa es integridad. Vivir en esa coherencia. Lo que yo creo, yo lo anuncio, lo digo, pero también lo vivo. Por eso parte de nuestra ley que tenemos en la iglesia, que es estudia la palabra, ahí quedó, no, vive, ¿no? No te dice estudia y enseña, ¿no? Te dice estudia y vívela. O sea, tiene que haber esa coherencia, amado. Tiene que haber esa coherencia en lo que yo creo, en lo que yo digo y en lo que yo realizo, lo que yo hago. En palabras sencillas, ser la misma persona en público que en privado, delante de la iglesia y cuando nadie te observa. Y ahí es donde entramos en un problema, ¿no? A veces, ¿no? Porque no siempre somos la misma persona, ¿no? Nos transformamos. Ser la misma persona en cualquier lugar. Eso era Pablo, realmente. Pablo era el mismo Pablo en el púlpito como el Pablo en la vida privada. Era el mismo hombre en la cárcel, en su casa, en una sinagoga, en la plaza, delante de alguna autoridad, o conversando con un ser humano. Era el mismo. Hoy por hoy vivimos una cultura de las máscaras. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una personalidad en la iglesia, pero otra personalidad en su oficina, otra en su familia
y otra incluso en el internet, ¿no? Pero la integridad elimina todas estas máscaras, amados. Amados, si tú vives una vida íntegra, lo que eres en público, tú debes ser en lo privado también. Si no estás viviendo ese tipo de vida, entonces tu vida no es una vida íntegra. No es una vida íntegra. No te engañes. Por eso Pablo al inicio empezaba a hablar de su conciencia. Su conciencia no lo acusaba y lo ponía delante del Señor, ¿no? Dios es testigo. Amado, Dios es testigo de tu vida. Dios puede ser testigo que tu vida interior, tu vida en privado es la misma que expones acá en la iglesia, en público. La única identidad que nosotros debemos mostrar en todo lugar, amados, es que somos hijos de Dios. El mundo necesita ver creyentes auténticos, amados, no autores religiosos. Eso es lo que el mundo necesita ver. La coherencia entre lo que creemos y la manera en que vivimos es uno de los testimonios más poderosos del Evangelio, amados. La manera como vivimos. Dios no nos llamó a representar un personaje, sino a reflejar el carácter de Cristo en cada área de nuestra vida. Amado, la integridad comienza cuando dejamos de impresionar a las personas y comenzamos a agradar a Dios, hermanos. Ahí empieza. Cuando tú, en la medida que empiezas a dejar de agradar a las personas y te preocupas por agradar más a Dios, es ahí donde estás dando pasos de integridad en tu vida. Un segundo argumento que usa en esta evidencia de su conducta transparente, Pablo demuestra que su conducta resiste cualquier examen, dice. Dice la sinceridad de Dios. Añade otra palabra, ¿no? Una conducta que es íntegra es una conducta que soporta la luz, dice. La luz. Alguien ilustró de esta manera, dice: vivir en una casa de cristal donde todas las personas pueden ver nuestra vida y nosotros no nos avergonzamos de ella. ¿Podemos vivir de esa manera? Imagínate por un momento, tomaran nuestro corazón, lo conectamos a un proyector, acá a la pantalla, y todos pudiéramos ver con claridad nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y nuestras intenciones. ¿Te imaginas? Le enchufamos tu corazón. ¿Qué revelaría tu corazón, amados? ¿Qué revelaría? Bueno, no necesitamos conectarlo a la pantalla. Hermanos, Dios ya lo conoce. Ya, Dios lo conoce. Dios sabe lo que está revelando tu corazón. Por eso el Señor, cuando le dice a Samuel, ¿no? A Samuel, cuando empezó a ver las apariencias, Dios le dijo: no mires esas apariencias. ¿Por qué? Porque yo miro su corazón. Hermano, Dios conoce cómo está nuestro corazón realmente. Uno de los requisitos para quienes sirven en el ministerio, pero yo considero que no solamente, pienso yo que no es en el ministerio, es en todo, amado, en tu vida a diario. Uno de los requisitos es ser irreprensible. Y eso pone como requisito al apóstol Pablo, quien quiere desarrollar un ministerio, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 3, verso 2. Pero ¿qué es ser irreprensible? Irreprensible no significa que no tiene fallas, que es perfecto. Eso no significa, ¿no? Significa la palabra irreprensible que no tiene nada que esconder, que es transparente. Es una vida transparente, es una vida coherente, sin doblez. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 2, verso 17. Pues no somos como muchos, dice. Y esta es una realidad que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto. Pues no somos como muchos, quiere decir que algunos.
que son como los que menciona acá, medran falsificando la palabra de Dios. ¿En cuál grupo estás tú, mi amado hermano? ¿Tú estás viviendo realmente una conducta irreprensible delante del Señor? ¿No tienes nada que esconder delante de Él? Sino que, como dice su palabra, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es nuestro testimonio realmente, tenemos esa libertad de hablar de Cristo porque no tenemos nada que esconder. Una vida sincera es una vida que puede exponerse completamente delante de Dios y los hombres. No teme a ser examinada porque no tiene nada que esconder, nada que esconder. Y eso es lo que decía Pablo. Miren mi vida, no solo lean mis cartas, miren mi vida, observen cómo vivo. La luz de Dios no destruye al hombre íntegro, revela la obra que su gracia ha realizado en su vida. Esa gracia de Dios es la que va a revelar nuestra vida interior. Vamos al tercer argumento de esta segunda evidencia, ¿no? La segunda evidencia, ojo, era una vida íntegra, se hace evidente por una conducta transparente. Y acá muestra un argumento del apóstol Pablo, demuestra que su ministerio no dependió de sabiduría humana. Hermano, la sabiduría humana no puede santificar al hombre, no puede salvarlo. Tanto la sabiduría como la gracia son excluyentes, son fundamentos opuestos. Pablo afirma que la manera en que él vivió y en la manera que él ejerció su ministerio no estuvo gobernada por criterios, estrategias o motivaciones humanas, sino, dice, por la gracia de Dios, no con sabiduría humana, dice el verso. Ahora, tú dirás, bueno, entonces si no necesitamos la sabiduría, entonces ya no estudia la academia bíblica. No, hermanos, tienes que seguir estudiando la palabra. Tienes que seguir estudiando. Pablo era un hombre profundamente instruido en la palabra del Señor. Era un hombre que fue formado a los pies de Gamaliel, lo muestra en Hechos 22:3, ¿no? Sin embargo, nunca fundamentó la eficacia de su ministerio en su capacidad intelectual, en su elocuencia, sino por gracia. Y había enseñado a los corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versos 18 y 19, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, destruiré, dice, la sabiduría de los sabios. Pablo comprendió una verdad, realmente, la sabiduría humana puede impresionar la sabiduría, pero es la gracia de Dios la que transforma realmente. Es la gracia de Dios, amados, que nos ha transformado. Hoy vemos muchas iglesias grandes, realmente. Una iglesia puede crecer numéricamente mediante estrategias, pero solamente la gracia es la que produce discípulos. Es la gracia de Dios. Un predicador puede cautivar, motivar con su oratoria, pero solamente es el Espíritu Santo que convence pecado, produce arrepentimiento y transforma vidas. Solo el Espíritu Santo. Amados, cuando la habilidad humana ocupa el lugar de la gracia, el ministerio se convierte en un espectáculo. En un espectáculo, realmente. Pero cuando la gracia gobierna al siervo, el Espíritu Santo transforma vidas para su gloria, amado, para su gloria. Cuarto argumento del apóstol Pablo, él demuestra que su conducta fue consistente en todo lugar. Concluye esta segunda defensa diciendo, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. En el Nuevo Testamento, el verbo conducir no significa caminar, habla de una manera de vivir, una trayectoria que tiene. Así vivimos, en otras palabras, lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Así me comporté en la iglesia, dice. Así como me comporto en la iglesia, también me comporto en el mundo. Es decir, en los viajes, con las autoridades, con los incrédulos, con los creyentes.
Su conducta era consistente, no cambiaba según el escenario, no cambiaba. Nosotros somos los mismos cristianos, amados, de domingo, los lunes, los martes, somos los mismos. La pregunta es, ¿nuestra familia confirmaría el testimonio que estamos dando? Porque eso es lo que está argumentando el apóstol Pablo, ¿no? La mejor defensa para Pablo era su testimonio. ¿Es tu testimonio tu mejor defensa? Frente a tu familia, frente a tus amigos. La integridad no comienza cuando llegas acá al templo, hermano. Comienza cuando cierras las puertas de tu casa. La verdadera espiritualidad, hermano, se ve, se nota, se refleja con el trato que tú tienes con tu cónyuge, la manera como te relacionas con tus hijos. Tus hijos van a quizás olvidar tus sermones, pero no van a olvidar tu ejemplo. Decía en la mañana, yo recuerdo, yo tengo más de 50 años, parezco de 30, ¿no? Pero tengo más de 50 años, pero ¿sabes? Yo recuerdo a papá sentándonos en la mesa para hacer nuestro devocional. Ahí sentados estudiando la palabra, haciendo como le llamamos el culto familiar. Ellos van a aprender más de tu carácter que de tu consejo, amado, que de tu consejo. La autoridad espiritual nunca, para todos los líderes que están aquí presentes, la autoridad espiritual nunca se sostiene únicamente por un nombramiento. No, que el pastor me nombró. No, que yo soy pastor Daniel, estoy en Barao acá. No fue así, no, hermano. Se sostiene mediante años de coherencia. Lo que yo creo, lo que yo digo, es lo que hago. La gente puede admirar nuestros dones, pero ¿saben, hermanos? Solo van a confiar en nuestro carácter. No te preguntes si esto es pecado, hermanos. Pregúntate mejor si esto honra a Cristo, si esto fortalece mi testimonio, si este paso que pienso dar realmente va a fortalecer mi relación con el Señor, o podría hacerlo. Si lo puedo hacer yo delante del Señor, ¿tendría su aprobación realmente? Amados, la integridad cuesta, realmente, cuesta, y muchos lo saben, muchos de acá lo saben. Yo he conversado con algunos hermanos, cuesta, a veces cuesta oportunidades, a veces cuesta dinero, a veces cuesta amistades, te va a costar de repente amistades, la integridad, a veces cuesta ascensos, amados, va a costar. Pero no te olvides esto, nunca será demasiado caro vivir para agradar a Cristo, nunca. Porque al final de nuestra vida nadie recordará cuánto ganamos, amados. Lo que permanecerá será el aroma de una vida fiel. Eso es, delante del Señor. Cuando una conciencia es limpia, una conciencia que es gobernada por el Señor, y una conducta transparente es la que dirige la vida, entonces las relaciones comienzan a edificarse sobre la confianza, y eso es lo que es su tercera defensa del apóstol Pablo. Una vida íntegra fortalece la confianza y edifica la iglesia. Fortalece. Y por eso los versículos 13 y 14 el apóstol dirige nuestra atención digamos, al fruto, uno de los frutos más hermosos de una vida íntegra. Esa confianza que va a fortalecer la iglesia, la confianza en edificar la iglesia, ¿no? Una iglesia que busca glorificar a Cristo, ¿no?
algo muy importante que tenemos que saber, amados, es que la integridad no es un asunto personal, ¿no? Porque hay quienes dicen, mientras mi conciencia esté tranquila, no importa lo que los demás digan. No es así. Pablo no piensa así, amados. Mientras mi conciencia está limpia, bueno, claro, es importante, Dios es nuestro juez, pero el que entiende que la integridad personal tiene un impacto comunitario no va a estar alineado a este pensamiento. Cuando la integridad tiene un impacto comunitario, importará mucho su vida íntegra. ¿Por qué? Porque la iglesia es una familia, amados. Somos una familia, ¿o no? Somos parte de una gran familia, la familia de Dios. Y una familia se construye sobre la confianza. Y una mentira destruye esta comunión. Una doble vida hiere profundamente la iglesia, pero una vida íntegra fortalece la unidad de la iglesia. Por eso acá el apóstol Pablo va a tener argumentos que también en su defensa, que va a demostrar que una vida íntegra se demuestra a través de lo que escribes y comunicas. Y ese es el primer argumento, ¿no? Demuestra transparencia en lo que escribe y comunica. Observa el verso 13. ¿No escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis? Pablo responde a quienes intentaban desacreditar, insinuando que sus cartas escondían unas dobles intenciones, unos mensajes ambiguos. En otras palabras, no hay, y Pablo va a tener que de una manera responder a eso. ¿De qué manera? Afirmando que no hay mensajes ocultos, no hay ningún mensaje, no existe doblez intenciones. No escribo una cosa pensando en otra. Lo que los corintios leían exactamente era lo que Pablo quería comunicar. Pablo jamás utilizó, amados, el evangelio para controlar a las personas. Nunca recurrió a la manipulación para conservar influencia. Nunca ocultó la verdad para obtener aceptación. Nunca. Pero esas actitudes podemos caer nosotros, amados. Para conservar una amistad, evito confrontar su pecado y prefiero guardar silencio. Usamos muchas veces el conocimiento de la palabra de Dios para mostrar nuestra superioridad y muchas veces humillar al creyente, al nuevo creyente. Líderes que usan el evangelio para controlar, para manipular, para someter las conciencias, ¿no? Pero Pablo, su mensaje fue claro, su conducta era clara, su corazón del apóstol Pablo era claro. No tenía esas, como hoy se da en algunas iglesias, conductas narcisistas en donde buscan controlar, ¿no? Y humillar muchas veces a los creyentes, ponerles un sentido de culpa, un sentimiento de culpa constante, ¿no? Para que busquen depender no del Señor, sino del líder, del expositor, ¿no? ¿Cuánto necesitamos nosotros recuperar esa transparencia también en nuestros hogares, en nuestros ministerios, en nuestros matrimonios? Muchas relaciones se destruyen porque dejamos de hablar la verdad, con amor, lógicamente. Dejamos de hablar la verdad. Callamos lo que deberíamos expresar. A veces, para evitar conflictos, callamos. Vemos una conducta incorrecta de nuestros hijos, callamos. No, para no desgastar la relación. Decimos lo que realmente no sentimos y prometemos, y a veces eso pasa con papá, mamá, esposos, cónyuges, prometemos lo que nunca pensamos cumplir, ¿no? Pero una iglesia madura no necesita líderes que aparentan perfección. La iglesia necesita líderes cuya honestidad, cuya humildad y transparencia inspire confianza. Inspire confianza. Las palabras pueden convencer,
por un momento, pero solo una vida transparente inspira confianza. Cuando lo que decimos coincide con la manera que vivimos, nuestro testimonio se convierte en un reflejo del Evangelio, dice, nuestra vida. ¿Qué mejor mensaje que podemos dar al mundo? ¿Qué mejor mensaje que podemos dar a nuestra familia, a nuestros hijos? Que es nuestra vida misma, una vida íntegra delante del Señor. Un segundo argumento de esta tercera evidencia es que demuestra que una vida íntegra busca un beneficio mutuo. Observa el versículo 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así también vosotros la nuestra, dice. Y aquí aparece nuevamente la palabra gloria, ¿no? Y su significado es un sentido positivo también. Habla de un gozo santo. Y Pablo no está diciendo soy mejor que ustedes y estoy sacando ventaja de ustedes, no. Él está diciendo, ustedes son motivo de gozo para mí. Ustedes, Corinto, mira, a pesar de todo lo que le estaban acusando al apóstol Pablo, Pablo decía, ustedes son motivo de gozo para mí y yo deseo ser un motivo de gozo para ustedes también. La integridad cambia la manera como nos relacionamos. Dejamos de preguntarnos qué puedo obtener de ellos, para comenzar a preguntarnos cómo puedo contribuir al crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vienes tú acá a la iglesia, hermano? Vienes, a veces quizás no lo dices, pero tu testimonio lo expresa. Y tu testimonio expresa qué puedo recibir de la iglesia. Pero una vida íntegra se hace esta pregunta, ¿cómo puedo yo contribuir al crecimiento de Cristo? El apóstol se alegra de los corintios y espera que ellos también se alegren de él. El ministerio, hermano, no es una relación en donde uno solo da y el otro solo recibe. No, es una comunidad donde ambos nos edificamos, ambos constantemente nos edificamos, nos animamos y encontramos motivos para glorificar a Dios, amados. Ese era el anhelo del apóstol Pablo, amados. Ser de gozo, un motivo de gozo para ellos también, así como él experimentaba ese gozo de estar con ellos. Pero hoy vivimos una cultura donde muchas de las relaciones existen solamente si tengo un beneficio, ¿no? Si logro tener un beneficio. No, hoy matrimonios se dan, matrimonios express, porque duran poco, porque son matrimonios que solamente se dan siempre y cuando las condiciones se cumplan y las expectativas. Si no hay se rompen esas expectativas, no hay esas condiciones, bueno, cuando ese beneficio desaparece, también desaparece el compromiso automáticamente. Y eso puede ocurrir en la iglesia también, porque hay creyentes que solo permanecen mientras la iglesia satisface sus expectativas. ¿Qué puedo recibir de la iglesia, no? Cuando uno puede aportar para la edificación de la iglesia. Tú tienes que preguntarte, hermano, ¿estoy siendo un instrumento de crecimiento, de ánimo y bendición para la vida de otros? A veces es bueno hacernos una autocrítica, es bueno evaluarnos, medir cómo está dando nuestra vida íntegra. Cuidado que solamente estemos en esa cultura del yo, ¿no? Todo para mí, ¿no? ¿De qué manera tu vida está bendiciendo a otro, hermano? Recuerda que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cada uno se ayuda, dice la palabra de Dios, mutuamente. Nos ayudamos mutuamente. No estamos acá solamente para recibir, estamos también para dar. Para mí ser un gozo, es un gozo servirte, pero también espero que ellos sientan ese gozo por el servicio que yo les doy.
La verdadera integridad no usa a las personas para alcanzar metas personales. Invierte la vida en ellas para conducirlas a Cristo. En el día del Señor, nuestro mayor gozo será haber contribuido al crecimiento espiritual de otros y presentarnos juntos para la gloria de Dios. Es lo que, bueno, no sé si ayer alguno leyó el devocional de ayer, ¿no? Yo ahí en el devocional leí, el título que puse es tiempo de salir a la cancha de fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estamos, que es bueno sentarnos como espectadores y mirar el partido cuando Dios nos está llamando a jugar el partido. Y yo decía ahí, así como el equipo está conformado por defensas, mediocampistas, el arquero, delanteros, así la iglesia tiene diversas funciones en el cuerpo, cada uno cumple una función. Pero la realidad es esta, que va a llegar un momento, así como en el partido, que va a haber el pitazo final. Terminó el partido, llegará el fin de la historia. La pregunta es tú, ¿entraste a la cancha? ¿O cómodamente te sentaste en un sillón a mirar solamente el partido? Bueno, vivir una vida íntegra nos lleva a beneficiarnos mutuamente, amados. Esa es la vida. Y por último, y voy terminando, demuestra que vive con la mirada puesta en el Señor Jesús. Pablo no solamente vive el presente, hermanos, no solamente vive el presente. A veces los jóvenes, y a veces cuando he tenido la oportunidad de servir con jóvenes, eso es lo que a veces suele pasar, el joven vive el presente nomás. Cuando uno le pregunta, ¿y cómo te ves en 2 años, 3 años, 5 años? No tiene ni la menor idea de qué es lo que va. Estamos siempre viviendo el presente, pero Pablo no. Su mirada está en el futuro. El día cuando Cristo juzgará todas las cosas. Él no está preocupado únicamente por responder a las acusaciones de Corinto. Él está preocupado por presentarse delante de Cristo, ¿no? Y esto debe cambiar nuestra perspectiva, amados. Porque la pregunta ya no es ¿qué pensarán las personas? Porque ese es nuestro afán a veces. ¿Qué pensará él? ¿Qué pensará mi jefe? ¿Qué pensará mi familia? ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? Cuando la verdadera pregunta es ¿qué dirá el Señor cuando esté delante de Él? Porque cuando tú piensas eso, es la manera como vas a regir tu vida de aquí en adelante. ¿Qué dirá el Señor cuando yo esté en su delante? Porque vivimos una cultura obsesionada a la aprobación inmediata. Publicas algo, inmediatamente quieres ver cuántos me gustas me has puesto. ¿Es así o no es así? Pones una foto y estás, ya tengo 5 ya, ¿no? Obsesionada a los aplausos, obsesionada a los seguidores, ahora tengo 2, no sé. ¿No? Pero Pablo vivía esperando una sola aprobación, amados, una sola aprobación. ¿Cuál era? Buen siervo fiel. Y esa era la voz que anhelaba escuchar. Y esa es la voz que necesitamos, hermanos, escuchar. Porque algún día los títulos van a desaparecer, los cargos terminarán, nuestros ministerios concluirán y nuestros reconocimientos quedarán atrás. Pero ¿quién nos acompañará hasta la presencia del Señor? Es tu carácter. La integridad es una inversión, por lo tanto, hermanos, para la eternidad. Pablo lo entendió así. Él tenía que vivir una vida íntegra porque es una inversión para la eternidad. Es asegurar su eternidad, amado. La verdadera integridad vive hoy recordando que un día estaremos delante de Cristo. Eso es, hermano. Y es lo que tenemos que nosotros hoy considerar. Bueno, ustedes jurado, ¿cómo se sienten? Pablo salió victorioso, inocente, ¿no?
La pregunta es cómo estamos nosotros. ¿Quién puede vivir de esta manera, amados? ¿Quién puede vivir? Si somos sinceros, si somos honestos, ninguno de nosotros puede decir que siempre ha vivido con una conciencia limpia. Quizás, ¿no? Una conducta transparente o una conducta completamente íntegra. Todos hemos fallado muchas veces. Todos hemos dicho palabras que luego nos estamos arrepintiendo. Yo espero, quizás todos en algún momento ocultamos algo, o de repente quizás hoy estás ocultando algo, quizás, que solo tú y Dios lo sabe. Todos hemos actuado con motivaciones equivocadas. Todos sentimos el peso de una conciencia, porque si tú eres un hijo de Dios, tienes una conciencia que hoy te acusa delante de Dios también. La pregunta no debe quedar ahí. ¿Hay esperanza? ¿Ustedes creen que hay esperanza? No le escucho al jurado. ¿Hay esperanza? Amén. La respuesta del Evangelio, amados, es un rotundo sí, amados. Sí. Hay esperanza. Amados, Pablo nunca afirmó que podía defender su ministerio porque era un hombre perfecto. No, nunca, no lo dijo en sus argumentos, ¿no? Su integridad nunca era el resultado de su capacidad moral, sino de la obra transformadora de la gracia de Dios. La integridad, por lo tanto, no consiste en no caer jamás, consiste en caminar continuamente bajo la gracia de Cristo. Eso es lo que consiste, hermano. Vivir bajo la gracia de Cristo. Ahí encontramos el cumplimiento perfecto de este pasaje, ¿no? Vivir bajo la gracia. Hebreos 9:14 lo declara así. Cuanto más la sangre de Cristo, cuanto más, dice, la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es necesario, hermanos, limpiarnos mucho en nuestras conciencias para poder servir al Dios vivo. Yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar al Señor. Imagínate tú, hermano, estar en esa condición del apóstol Pablo, aquí, en el paredón, aquí siendo juzgado. Quizás hoy el Señor te está mostrando áreas donde has cuidado más tu imagen que tu carácter. Tal vez has protegido tu reputación mientras descuidabas tu comunión con Dios. Quizás has trabajado para que otros te admiren cuando el Señor simplemente te llamaba a ser fiel. Bueno, hoy es un día para volver a la cruz, porque ahí no solo somos perdonados, sino comienza nuestra transformación. Que al terminar nuestra carrera podamos decir como Pablo, no con orgullo humano, sino con humilde gratitud, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Es tu conciencia la que puede dar testimonio de ti, que vives una vida íntegra? ¿Es tu vida realmente la que estás viviendo una vida en coherencia con la palabra de Dios? ¿Estás viviendo para la eternidad o vives solamente el presente? Amado Dios, gracias por tu palabra, porque nos hace recordar, Señor, que estamos llamados a vivir una vida íntegra, una vida coherente con tu palabra. Ayúdanos, Señor, siempre a considerar lo que nuestra conciencia, a la luz de tu palabra, nos exhorta, Señor. Nos permite discernir, oh Dios. Pero también oro por aquellos que nos visitan y quizás se han dado cuenta que han estado viviendo con una conciencia débil, corrompida quizás, o cauterizada. Señor, tú dices que quien encuentra la verdad será verdaderamente libre, Señor. Concédele la gracia
de que puedan, Señor, conocer a Cristo también, Señor. Y gracias por tu palabra, gracias porque a través de tu gracia podemos ver una vida ejemplar del apóstol Pablo, una vida, Señor, que estamos llamados nosotros, cada uno de tus hijos, a reflejar, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el mérito de Cristo Jesús. Amén.